Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra 7ª sesión de nuestro curso de envases, embalajes y almacenaje. Por favor, antes de iniciar, como siempre, ayúdenme confirmándome si está saliendo bien la imagen y sonido. Les voy a agradecer bastante. El primer partido de cuartos emparejó a España con los afortunados italianos. La escuadra turca solo había ganado uno de los 4 partidos anteriores. Buenas noches, pues se ve y se escucha correctamente. Okay. Muchas gracias, señor Villanueva, muy amable. Perfecto. Listo, muy bien. Vamos a iniciar entonces. Aunque estamos con 4 asistencias, 5 asistencias. Bueno, vamos a ver. Iremos avanzando. Perfecto, entonces nuestra sesión número 7. Antes de iniciar, vamos a revisar, como siempre, el logro de la unidad didáctica, que nos dice: al finalizar la unidad didáctica, el estudiante evalúa los distintos envases, empaques y embalajes para su adecuación a diferentes productos, así como las diferentes opciones de almacenaje con las que cuenta una empresa. El día de hoy ya estamos ingresando al segundo segmento de nuestro curso de envases, embalajes y almacenaje. Con la sesión 6 cerramos el primer segmento que estaba dirigido justamente a la identificación y diferenciación de los diversos envases y embalajes. A partir del día de hoy y hasta nuestra sesión número 13 aproximadamente, estaremos revisando lo que viene a ser el proceso de almacenaje y control de inventarios, ¿no? Y ya posteriormente también, como lo hemos comentado, en nuestra segunda evaluación continua, estaremos entrando al último proceso de distribución. Todos ellos, obviamente, vistos según el impacto que generan los envases y embalajes en dichos procesos. Muy bien, como les comentaba, entonces ya entramos al segundo segmento y arrancamos con el indicador de logro número 3, ¿no? Que se refiere a la gestión de almacenes, ¿no? Y nos dice: al finalizar la unidad, el estudiante comprenderá los principales criterios para gestionar almacenes, ¿no? Los principales criterios para gestionar almacenes. Muy bien, entonces, bueno, veo que recién se están conectando también un grupo mayor. Hubiese sido interesante que todos estén presentes para ver este videíto, ¿no? Quisiera que por favor presten atención al video que vamos a pasar, ya que vendría a ser como un indicador, ¿no? Una medida de cómo nos encontramos nosotros con respecto a este proceso, ya que es importante que por ahí vayamos haciendo un checklist, apuntando qué partes de la exposición del ingeniero Raúl Samaniego no se entienden. O si lo entendemos todo, absolutamente, todos los términos, pues estaremos nos servirá para estar en una muy buena condición. Considerando que ustedes ya han llevado pues el curso de gestión de aprovisionamiento de inventarios el ciclo pasado, ¿no? Muy bien, entonces pasamos este videito que es un promedio de 5 minutos y por favor, como les digo, prestemos toda la atención, apuntemos si tenemos alguna duda y sobre eso conversamos ni bien terminemos de ver el video. ¿Ok? Comparto mi pantallita entonces, un segundito. Vamos a ver. Listo, parece que sí. Vamos por acá. Listo. Bueno, yo soy ingeniero industrial, tengo un MBA y aproximadamente 11 años de experiencia profesional en diferentes procesos del supply chain.
principalmente en compras, almacenes, planeamiento, y también en las partes de administración y servicios generales, en distintos sectores, ¿no? Consumo masivo, energía y banca también. Actualmente soy jefe de almacenes y logística de materiales en Corporación Lindley, embotellador exclusivo de las marcas de Coca-Cola en el Perú. Bueno, es un papel muy importante el de los almacenes dentro de la cadena de suministro, ya que le da el valor agregado de oportunidad al producto, sobre todo en escenarios tan cambiantes, tan dinámicos, le da la posibilidad de darle precisión y flexibilidad a una cadena, ¿no? Lo que permite tomar decisiones más rápido y más certeras. Obviamente tiene un papel muy importante, ya que es el nexo de los eslabones en la cadena de suministro, tanto de entrada como de salida, y a su vez tiene un rol muy importante en el control y exactitud de los inventarios. Almacenes tiene que dar constante información y retroalimentación en las diferentes áreas, y sobre todo tener la información en tiempo real, en los ERPs, en los sistemas que la empresa tiene, que esa información pueda ser compartida y ser visible por todas las áreas que tienen que tomar alguna decisión, desde el área comercial, desde el área de producción y las áreas también de finanzas, ¿no? Que puedan tener información confiable y real de lo que ingresa a los almacenes, lo que ingresa y lo que sale. Bueno, las principales herramientas son el uso del ERP, del SAP en este caso. Usamos también terminales de radiofrecuencia para tener la información en línea, y estamos invirtiendo mucho en infraestructura, en nuestras plantas más modernas, infraestructura física que se compatibilice con la tecnología, ya sea en los racks, en las estanterías móviles. Estamos evaluando posibilidades de usar voice picking, sistemas de despacho automatizados, ¿no? Tipos de transporte móviles y automatizados por control remoto, en las cuales también se reduce bastante el número de gente, se mejora la productividad, se optimiza en general los recursos con los que disponemos, ¿no? Los estándares de Coca-Cola son muy exigentes y solamente nos pueden abastecer proveedores calificados, auditados en las diferentes plantas en el mundo. Entonces, es a ellos a los que tenemos que comprar. Ahí viene una adecuada gestión de lotes, ¿no? Porque el azúcar es un producto también que pasa por estacionalidades en el mundo, es un commodity. Hay que saber cuándo comprarlo, hay que saber cómo almacenarlo, en qué condiciones, ¿no? Mucho de este azúcar lo almacenamos en almacenes externos. Hay que cuidar y controlar mucho también las condiciones de almacenamiento, no solamente en nuestras instalaciones, sino en los almacenes externos que tenemos, con auditorías, con trazabilidad de lotes y con todos los métodos logísticos de entrada y salida, ¿no? Bueno, lo principal es la prevención, ¿no? Definitivamente la mejor inversión que uno puede hacer es la prevención. Ya cuando hay algún accidente, algún incendio en los almacenes, de acuerdo a los productos que tengas, es muy difícil de controlar y las pérdidas son muy grandes. El responsable de almacenes o de la cadena de suministros debe cuestionarse permanentemente cuán seguro son sus almacenes y sus procesos. Y debe involucrar a todas las personas que trabajan en él, la seguridad de todos, y tener bien claro las personas que trabajan en los almacenes qué tipo de materiales o insumos, qué naturaleza son. Bueno, exactitud de inventarios definitivamente es el indicador base, ¿no? Es la razón de ser de un almacén, tener una buena custodia, un buen control de lo que tú almacenas, porque de ahí te permite tener la confiabilidad de tu proceso, ¿no? Un almacén es como un banco, ¿no? Tiene que tener la caja cuadrada, como se dice. Entonces, en base a ello, tú tener una información real y confiable, puedes tomar decisiones, ¿no? Que redundan en gestionar que los materiales se movilicen, roten, ¿no? Que no haya el dinero que no esté
estancado, sino que rote, que haya movimiento. Y a la vez también el indicador de día giro, porque nos permite saber si estamos pidiendo de acuerdo a cómo se mueve, a cómo va la dinámica del negocio. Si nos estamos estoqueando demasiado o por el contrario, si estamos muy al límite. Y eso tiene que estar muy alineado a la política de los inventarios, ¿no? Tenemos que conversar mucho, no es un área aislada los almacenes, tiene que estar en constante comunicación y retroalimentación con las diferentes áreas de planeamiento de la cadena de suministros, ¿no? Porque es muy dinámico esto, ¿no? Esto va cambiando constantemente. Que tengan muy en claro el papel y el rol que juegan los diferentes eslabones de la cadena de suministros, del supply chain, ¿no? Partiendo de ahí, dentro del rol de almacenes, saber cuál es el rol que cumple almacenes en esa cadena y cómo esa cadena aporta a la empresa. Es decir, partir de una visión holística, integral, ¿no? Y luego ver cómo ese proceso puede servir como un valor agregado en la organización. Es mucho tema de interacción, el tema de almacenes, con diferentes áreas de la empresa. Todos tienen que de alguna manera relación con los almacenes, así que es muy importante también desarrollar relaciones interfuncionales, entender las necesidades de los clientes. Es un área de servicio netamente y tiene que estar muy conectado con lo que tu cliente interno requiere, ¿no? Y con un adecuado nivel de servicio. Es un indicador también muy importante el medir el nivel de servicio. Miren el material, edición especial, tienes el top. Muy bien. Vamos a ver qué pasa por acá. ¿Dónde estés tú? Ok, bastante interesante lo que nos ha comentado ahí en el video el ingeniero Samaniego. Vamos a comentar un poquito, por ahí pueden, creo que lo hayan visto, que hayan tenido algunos apuntes por allí. Vamos a ver esto, nomás que demora un poquito. OneDrive. Ya estamos, ok. Listo, muy bien. ¿Qué les pareció entonces? ¿Tienen alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Ninguno? Nos ha referido principalmente a todas las actividades propias de almacenes, ¿no? La importancia, el rol, la función, la gestión que se realiza en este proceso. Muy bien, no hay problema. Vamos a ver entonces. Entonces, el tema del día de hoy se refiere al papel, propósito y aprovechamiento del almacén. ¿Ok? Papel, propósito y aprovechamiento del almacén, donde estaremos revisando la definición, la gestión, necesidades, todo el marco teórico correspondiente al proceso de almacén y veremos la revisión de algunas fórmulas de aplicación con la finalidad de obtener el lote económico, que también lo vamos a explicar, a revisar, ¿no? Muy bien, vámonos por aquí. Aquí nos hacen algunas interrogantes, como por ejemplo, y esto también se vio en el video, ¿qué es un commodity? ¿Qué pueden decir ustedes, no? ¿Qué es un commodity? ¿Alguna consulta? ¿Alguna participación? ¿No? No hay problema. Un commodity, entonces, lo mencionaba, por ejemplo, en el video el ingeniero Samaniego, haciendo referencia al azúcar, ¿no?
En general, bueno, se puede revisar el commodity desde el punto de vista económico, financiero, desde el punto de vista de operaciones. A modo general podemos decir que es aquel bien tangible que no sufre alteraciones en su estructura, en su estructura original y que presenta un valor comercial, ¿no? Entre los commodities, por ejemplo, podemos tener todos los minerales, como por ejemplo de extracción y que cuentan con un valor comercial en el mercado internacional, el oro, la plata, el cobre, entre otros, ¿no? Tenemos también como commodities la presencia de granos y productos que no han sufrido gran alteración en su estructura original, como mencionaba, ¿no? Entre esos el azúcar o granos inclusive de harina, de maíz, ¿no? No renovables como el petróleo, e inclusive podemos incluir ganado, ¿no? El ganado también forma parte de estas partidas de negociación, los commodities. En la banca paralela, por ejemplo, existen en la mayor parte de países lo que se conoce con el nombre de bolsa de valores, ¿no? Acá inclusive tenemos la Bolsa de Valores de Lima y se negocia pues a una hora determinada todos los días, se le llama rueda de bolsa, y ahí se negocian los commodities. Hay una serie de diarios, de periódicos, que en su parte financiera, bueno, publican al día siguiente el resultado de dichas operaciones, ¿no? Entre otros medios que de pronto lo hacen de manera mucho más inmediata, ¿no? De momento. En gestión, por ejemplo, ahí podemos revisar, cuando tengan un tiempito, entren ahí a gestión, a la parte financiera, y ahí podrán encontrar toda la lista de commodities que se negocian en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Eso también le da una característica especial, es decir, que manejan un precio prácticamente estandarizado internacional, ¿no? Tal como, por ejemplo, el petróleo o el oro o la plata, ¿no es cierto? Como resultado de justamente dichas negociaciones, se marca un precio estandarizado y que el cual se respeta, con el que se trabaja a nivel mundial, ¿no? Otra característica puede ser las unidades con las que se denominan partidas con las que se negocian dichos commodities, ¿no? En el caso de petróleo, por ejemplo, ustedes deben haber escuchado que se negocia en barriles de petróleo, ¿no? En el caso del oro, la plata, en onzas, cabezas, quintales, en fin, ¿no? Entonces, por ahí más o menos nos da esa idea, ¿no? Y él hace referencia justamente al azúcar en el video, porque hay que tener, ¿cierto?, muy en consideración el tipo de productos que es el que vamos a custodiar en el almacén, ¿no? De acuerdo a sus características físicas, pero también a su comportamiento en el mercado, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, en este caso mencionaba que era un producto cíclico, es decir, que no se puede comprar en cualquier momento, ¿no? Es un producto estacional. Es decir, que no todos los países, por ejemplo, pues, refinan azúcar o producen caña de azúcar. Sabemos que necesitan determinadas condiciones de temperatura, ¿no? Eh, Condiciones de calor, ¿no? De clima, el Caribe, por ejemplo, ¿no? Es donde se produce la mayor cantidad de este producto. Entonces, hay que ver justamente de acuerdo a los volúmenes que se necesitan para cubrir la demanda, ver la forma de adquirirlos en grandes lotes, lo cual implicaría justamente tener una previsión en cuanto a los espacios y costos que se necesitarán para poder albergarlos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces por eso es que hacía mención, ¿no? Tenemos también otra interrogante, si alguien desea participar. ¿Cuáles son los indicadores básicos en un almacén? ¿Pudieron apuntar, revisar los que estuvieron atentos al video? ¿Cuáles son los indicadores básicos en un almacén? Las empresas están compuestas por, como ya lo hemos revisado, ¿cierto? Cuando vimos la introducción en cuanto a la cadena logística y la cadena de suministros, están conformadas pues por diversos procesos, ¿cierto? Que son aterrizadas a través de las áreas de la empresa.
En estos procesos nosotros sabemos que existen una serie de actividades que se realizan, ¿no? Y que van a través de procedimientos como guías, que eh, se programan tareas que cumplir para justamente una buena gestión del proceso. Estos procesos tienen que ser medidos, ¿cierto? En cuanto a su avance, para que de esta manera se puedan realizar los ajustes que se crean convenientes. Si nos estamos alejando de lo planificado, también realizar este tipo de ajustes. Entonces, para eso surge la implementación de los indicadores. Nosotros podemos implementar la cantidad de indicadores según lo requiera la empresa y más. No hay ningún problema, no le hace daño a nadie, ¿no? Cada empresa tiene su propia política, sus necesidades y su enfoque en cuanto a su producto en el mercado. Sin embargo, ¿no? Existen indicadores que se denominan hitos, ¿no? Fundamentales, principales. Son los indicadores que representan los pilares sobre los cuales se pueden construir, implementar otros indicadores. En otras palabras, si no se cuenta en una empresa y en estos procesos con estos indicadores denominados hito, pues los demás indicadores en realidad estarán de más, ¿cierto? Y aquí en el video se menciona justamente alguno de estos indicadores hito. ¿Recuerdan? Uno de los indicadores, pues definitivamente que menciona, y para eso comenta, ¿no? Que un almacén es como un banco, como la caja de un banco, ¿no? Tiene que estar cuadrada, ¿cierto? Entonces, he ahí la importancia de tener una exactitud de inventarios, ¿no? Este indicador es un indicador básico, fundamental, es el pilar para la medición de este proceso. Imagínense ustedes, por ejemplo, que un vendedor, pues en este caso de Lindley, ¿no? De Coca-Cola, embotelladora de Coca-Cola, se vaya y realice una venta, por ejemplo, hacia una bodega, ¿no? Una venta horizontal. Y de pronto agarra y el cliente, el bodeguero, le solicita 20 cajas, por ejemplo, de una determinada bebida, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahora? Ustedes habrán podido observar, sacan su terminal, que inclusive puede ser su mismo celular que ya cuenta con aplicativos, ingresan, ¿no es cierto?, a través de la app y ahí automáticamente pues pueden ver la cantidad de stock con la que cuenta la empresa en ese momento. Y no solamente eso, ¿no? Pueden ver inclusive la cantidad ya separada, por decir, tienen stock 100 cajas, se encuentran ya separadas por otros vendedores, posiblemente unas 60 cajas, y puede ver que tiene disponible, por ejemplo, unas 40 cajas. Así que con toda la confianza, él realiza entonces ya, carga el pedido y va separando esas 20 cajas que realiza el bodeguero. Entonces, es una información que se encuentra en línea, ¿no? Por eso tiene acceso a esta información este vendedor, y sobre todo tiene que ser real, ¿no es cierto? Tiene que ser real. Y para esto justamente tienen que tener mucho cuidado en el manejo, en el control de los inventarios. Póngase que llega el pedido a la empresa y de pronto de esas 20 cajas que ha solicitado, sucede que no hay 20 cajas, solamente hay 18 cajas. Ya están por ahí, ¿no? Se rompió el nivel de servicio con el cliente. Ahora, de las 18 cajas, vamos a suponer que solamente hay 16 de esta marca porque hay dos que corresponden no a Inca Kola, sino a Coca-Cola. Y de las 16 cajas que están disponibles, solamente 14 se podrían atender porque dos están vencidas. Y de las 14, de pronto hay algunas que cuentan con botellas que están incompletas. En realidad se podrá atender con 10 cajas solamente. Entonces, pues ni hablar, qué confianza se podría tener. Imagínense la cantidad de problemas, de errores que podría presentarse en la gestión de dicha empresa, en ese almacén. Entonces, por eso es importantísimo estar justamente teniendo el control de los inventarios, ¿no? Asegurándose de que sea una información real a través de muchísimas operaciones, a través de inventarios sorpresivos, inventarios cíclicos, inventarios rotativos, en fin, ¿cierto? Entonces, uno de estos indicadores fundamentales, entonces, en el proceso de almacén es la exactitud de inventarios. Sin embargo, existen otros
indicadores Ito, ¿no? También que se mencionan, ¿sí? ¿Se animan ahora a mencionar alguno? Se escucha, ¿verdad? Porque, no sé, no veo ni que escriban. O hay inconvenientes, no está llegando la sesión. Sí, se escucha, profesor. Ah, muy amable, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, mencionaba que también hacía... Ok, muchas gracias, muy amables. Menciona de otro indicador entonces también, ¿no? Otro indicador hito que tenemos que tener en consideración es el indicador de rotación, ¿cierto? Importantísimo. El indicador de rotación justamente nos va a permitir saber si estamos adquiriendo, si estamos haciendo ingreso al almacén de las cantidades correctas, ¿no es cierto? Que nos mantenemos en el rango establecido por la política de la empresa. Es decir, tener cuidado en no sobreestoquearnos y del otro extremo de no desabastecernos. Ambos generan costos adicionales, ¿no? Inclusive gastos que ya son imposibles de recuperar, como por ejemplo, ¿cierto? Si no mantenemos este nivel de rotación, eh, al sobreestoquearnos, podríamos estar generando costos de posesión de inventario, ¿no? Obviamente, si tenemos una mayor cantidad de productos en el almacén, pues definitivamente ocupan un espacio, van a demorar mucho tiempo más en estar ocupando ese espacio y por lo tanto esos espacios cuestan, ¿no? Cuestan. Y estaríamos generando, como les menciono, este costo de posesión de inventarios. Caer en el otro extremo también es perjudicial, ¿no? Es decir, llegar al desabastecimiento, estar comprando por debajo de la cantidad necesaria, ¿no? Comprar por la cantidad necesaria. El método PEPS, WEPS, promedio, por ejemplo, se usa para la valuación de los inventarios, ¿no es cierto? Para la valorización de los inventarios. Y eso tiene como finalidad encontrar principalmente el costo de venta. ¿Y por qué es importante encontrar el costo de venta? Porque en los estados financieros justamente allí podemos, ¿no es cierto?, colocar el cálculo en base a estos métodos PEPS, WEPS, promedio, y encontrar lo que vendría a ser el pago de impuestos. Esto es muy importante para las empresas, ¿no? O la distribución de utilidades. Y finalmente nos va a brindar la utilidad neta de la empresa si es que hubiera, ¿no? Es ideal pues, que las empresas caigan en azul, ¿no? El tema de PEPS, WEPS, promedio también se refiere ya a mecanismos de almacenaje, ¿cierto? O sea, se usa tanto para la valorización como mecanismos de almacenaje. Y esto va a depender mucho, en realidad, del tipo de producto y el tipo de movimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando por ejemplo, de productos alimenticios, ¿cierto? Ahí no será lo primero en entrar, lo primero en salir, tampoco será lo primero en, lo último en entrar, lo primero en salir, tampoco. En este caso tendría que ser lo primero en vencer, lo primero en salir, por ejemplo, ¿no? Entonces son justamente mecanismos, formas de almacenaje, ¿no? Que son el FIFO, el FEFO, el LIFO, en fin, como en sus siglas en inglés, ¿no? Pero acá principalmente lo que hablamos son de los indicadores, ¿no? Indicadores HITO, justamente que son los que van a medir la gestión. Es decir, en nuestra gestión nosotros necesitamos justamente cumplir con objetivos y estos objetivos se cumplen a través de actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las tácticas utilizadas para cumplir estos objetivos, bien podríamos utilizar el FEFO, el FIFO, el LIFO, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, pero al final, o sea, ¿qué tal resultó? ¿Hicimos bien en aplicar FEFO, FIFO, LIFO, PEPS, WEPS, promedio? ¿Hicimos bien en hacer eso? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo medimos? A través de la implementación de indicadores, de KPIs, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahorita lo que estamos mencionando son los indicadores fundamentales, los indicadores HITO, que los tiene todo proceso. Y en el caso de almacén, del proceso de almacén, tenemos entonces
vuelvo a repetir, el indicador de exactitud de inventarios, el indicador de rotación, ¿no? En algunos casos la rotación, este control varía, puede ser de manera mensual, semanal, quincenal. En el caso, por ejemplo, de acuerdo al tremendo volumen que se ve en Coca-Cola, pues imagínense que lo tienen con el nombre de indicador de día giro, ¿no? O sea, lo miden diariamente, ¿no? En algunos casos inclusive por turno. Entonces, es decir, están ahí al pendiente para evitar justamente que se pueda desviar este tipo de adquisiciones, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos dicen? ¿Cuál es el rol de los almacenes en la cadena de suministros? No sé, ¿se animan alguno? ¿Quiere responder esto? ¿Cuál es el rol de los almacenes en la cadena de suministros? Bueno, sabemos que el almacén es un proceso, ¿no? Y es un proceso logístico. Por lo tanto, está presente, forma parte de la cadena logística. Y a la vez sabemos, pues, que los procesos logísticos forman parte también de la cadena de suministros, ¿cierto? Por eso que algunos afirman que la logística, ¿cierto?, forma parte de la cadena de suministros. Y principalmente lo que podemos apreciar dentro de la cadena interna de suministros o dentro de la cadena logística de la empresa es que vendrían a ser, se ubican a lo largo de todos los procesos de la empresa, ¿no? Sea una empresa comercial, sea una empresa industrial. Podríamos decir entonces que, vean ustedes esa importancia, ¿no? Los almacenes representan la puerta de entrada y la puerta de salida, ¿no? La puerta de entrada porque es justamente donde realiza el control, toda la vigilancia para poder verificar, para poder dar conformidad, para poder justamente controlar que se cumplan los procedimientos establecidos, ¿no? Y garantizar sobre todo que se están recibiendo, ¿no?, en la cantidad correcta, en la calidad solicitada, en el tiempo indicado, ¿no? Principalmente. Y la misma, eso sería como puerta de entrada, ¿no es cierto? Y como puerta de salida, bueno, también definitivamente es quien va a verificar que justamente se esté retirando, se esté despachando en las cantidades solicitadas, ¿no? Cumpliendo todas las especificaciones y todos los estándares de calidad establecidos, ¿no? Considerando el tema de seguridad, eh, entre otros, ¿no? Entonces, justamente son esas puertas, la puerta de entrada y la puerta de salida, pues definitivamente ya partiendo de casa, son sitios que pueden ser vulnerables y donde tenemos que poner nosotros la mayor cantidad por ahí de seguridad, ¿no? De seguridad. Muy bien, entonces más o menos por ahí es lo que podríamos decir con respecto, ¿cierto?, al rol de los almacenes. Les sugiero, en todo caso lo tienen, hoy día no están con muchas ganas de participar por lo que puedo ver, pero les sugiero en todo caso en cada presentación, nosotros tienen el link, les sugiero realmente que puedan volver a revisar el video, no es un video cualquiera, tiene muchísima información compacta en 7 minutos y bueno, creo que va a ser de gran utilidad. Inclusive, ya que estamos hablando de indicadores, va a permitir una medición, ¿no? Cómo nos encontramos ahora que iniciamos esta segunda parte, este segundo segmento del curso, y podemos volver a revisarlo en la semana 13, por ahí, donde podríamos indicar justamente qué tal, cómo escuchamos ahora, ¿no?, las declaraciones de este ingeniero de planta, de este ingeniero logístico, ¿no?, y ver si ya tenemos otra mirada, otra interpretación. Bueno, lo dejo en sus manos, ya ustedes deciden. Vamos con la parte de construcción. Almacén, definición del almacén, ¿no? Ojalá que alguien se acuerde, felizmente que estas clases están siendo grabadas, ¿no es cierto? Ya en algún momento yo les dije, ¿cierto?, que los almacenes definitivamente son enemigos de la empresa, ¿no? Espero que justamente también terminando este segmento del curso, es decir, hacia la sesión 13 o 14,
podamos entenderlo y podamos dar nuestro punto de vista con toda libertad, con toda tranquilidad, y justamente podamos dialogar de pronto ampliamente, ¿no? Y simplemente iniciando esto como para que nosotros podamos ir analizando por qué es que digo que son enemigos, porque son generadores de costos, ¿ok? Son generadores de costos. Entonces, no se trata de cerrar un almacén, ¿no? Mañana cerramos los almacenes y listo, se acabó el problema, porque así lo dijo el profesor. No es así, ¿no? Son enemigos de la empresa, sin embargo, están presentes porque son necesarios. Y van a seguir siendo necesarios hasta que no implementemos justamente estrategias, hasta que no hagamos uso de herramientas que nos permitan lentamente ir revisando, mejorando, optimizando nuestra gestión. Podemos partir solamente desde una premisa, ¿cierto? Podemos partir de una premisa. ¿Y cuál es qué nos conviene, ¿no? Con lo poco que ya venimos hablando en esta sesión, qué es lo que le conviene a la empresa? Tener un producto en sus almacenes, en sus instalaciones, por un año o por un mes. Entonces yo creo que ahí sí estamos todos de acuerdo, ¿no? De pronto así es como a modo de una reacción, la respuesta creo que sería unánime, ¿no? Conviene tenerlo un mes, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué comprar productos y tenerlos guardados? Así estén bien ordenaditos, limpios, bien cuidados, cariñados, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Cuál sería el sentido de tener dinero retenido, ¿no? O sea, invertí 1.000 soles para comprarme 100, 100 panetones que quería comercializarlos en la época de Navidad, ¿no? Pero al final me dio pena venderlos, así que ahí los tengo, ¿no? Y de repente el próximo año me animo a venderlos o en 28 de julio. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando hacemos una inversión justamente? ¿No? Que en lugar de tenerlos un año, pues bueno, pues por lo mucho que dure 6 meses, ¿no? Y entonces ahí surgiría, ¿y qué prefieres tener tus panetones 6 meses en almacén o prefieres tenerlo un mes en el almacén? Entonces, obviamente la respuesta será un mes. ¿Y qué será mejor que un mes? Un día. Uy, imagínense, sería espectacular, ¿no? O sea, que tenga los panetones, que haya comprado mis panetones, ¿no es cierto? Mis 100 panetones y en un día ya no los tenga. Es decir, solamente los tuve guardados durante un día, ¿no? Bueno, tuve que pagar por ahí por una noche ahí el tema de la custodia, pero bueno, ya está, salió, ¿no? Significa que tiene una rotación altísima en el producto, ¿no? Rotación, por eso ahí la importancia del indicador de rotación. ¿Y qué será mejor que un día? ¿Una hora? ¿Y qué será mejor que una hora? ¿Un minuto? ¿Y qué será mejor que un minuto? Cero. Y tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué será lo mejor? No almacenar, ¿no? No almacenar. Sin embargo, vamos a ver justamente, tratar de explicarlo a lo largo de los minutos de esta sesión, es entonces si son enemigos, ¿por qué existen? ¿Por qué hay justamente, por qué los almacenes se convierten en la actualidad en uno de los principales generadores de empleo para muchos profesionales, técnicos y mano de obra no capacitada? Aunque, bueno, aunque en la actualidad pues ya es imposible que, no sé, que se tenga mano de obra no capacitada en las operaciones de almacén, ¿no? En todo caso, si llegan, si tienen la oportunidad de trabajar algunas personas, ¿no? Sin estudios técnicos o profesionales, son capacitados, ¿no? De pronto el área de recursos humanos ya ve justamente las habilidades, los talentos de las personas y de acuerdo a eso se capacitan y se ubican. Eso es una gran ventaja, ¿no? En las empresas. Pero en todo caso es lo que estamos indicando, ¿no? Entonces, ya las operaciones propias en el almacén existen, generan muchos puestos de trabajo, genera muchísima inversión justamente en mantenerlos y continúan, ¿no? Entonces, es precisamente porque aún se tiene la necesidad. Ahorita ya nuestro enfoque con estos minutos debería ser ¿y cómo hago para, ¿no es cierto?, reducir la cantidad de existencias en el almacén, ¿no? Obviamente con mi horizonte será apuntar a cero, ¿cierto? Apuntar a cero, es decir, ya, una vez que tenga controlado, cierro este almacén.
¿no? Y significaría muchísimas cosas cerrar un almacén, ¿no? Es como un tema burocrático, o sea, ya no tendría que pasar por las instalaciones, pasarían directamente, por ejemplo, en una empresa industrial a la comercialización o de pronto ya no, inclusive pasar por mis instalaciones, como es lo que está sucediendo ya, ¿no es cierto?, con los capos de la logística en Sudamérica y sus tiendas, ¿no? Sus retails, por ejemplo, las empresas chilenas, ¿no? Ya en muchos casos, al menos en el e-commerce, ya no están utilizando almacenes propios ni centros de distribución. Son prácticamente representantes, ¿no? Ofrecen su plataforma para que otras empresas puedan comercializar y son las que corren con todo el riesgo. Estas empresas al comercializar a través de la plataforma B2B, por ejemplo, ellos tienen que pagarle, ¿no es cierto? Tienen que pagar por el uso de la plataforma. Ellos son los que se tienen que colgar la información de existencias disponibles. Ellos son los que van a pagar la penalidad si no cumplen. Ellos son los que generan una distribución directa, es decir, proveedor-cliente, sin pasar por las instalaciones de la empresa. Entonces ya se está aplicando. Por eso existe, por ejemplo, ¿no? Dos términos fundamentales en la gestión de almacenes, ¿no? Que viene a ser el cross-dock o cross-docking, ¿no? Justamente, que es reduce el, 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 el paso a las instalaciones ¿no? El empleo de almacenes, y el otro que tenemos que es el BMI, el Vendor, ¿no es cierto? Que es justamente la sociedad estratégica con proveedores y trabajar juntos justamente en alternativas de solución, ¿no? Nuestro país, nuestro Perú, una de las cosas que tenemos, ¿no? Y bueno, no es por las puras, ¿no? No es que se nos ocurra o porque nacimos falladitos, el tema es la desconfianza, ¿no? Ese es el principal problema, por ejemplo, para jóvenes emprendedores. A mí mismo me ha pasado en algún momento, en algunos años de juventud, así que no es de ahora, ¿no? Estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Entonces, definitivamente empezaron a comercializar mis diseños, ¿no? Y por un tema de confianza. Entonces, eso sucede lamentablemente, ¿no? Es un tema ya cultural, es un tema que ha venido de hábitos, de costumbres, de convertido en cultura, y es difícil ahora vencer, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, pues hacia eso debemos apuntar, ¿no? Con un tema de educación, ¿no? Con un tema de valores, de una educación con valores, que es lo que se espera, justamente, es que se puede ir cambiando poco a poco. ¿Ok? Entonces sí, hacia allí se debe apuntar, ¿no es cierto? Y entonces optimizar, ¿qué será? No significa que mañana voy a cerrar los almacenes, significa que voy a empezar a trabajar y si yo manejo un almacén, ¿no es cierto? Con un surtido de 30.000 unidades, ¿no? De 30.000 ítems, perdón, pues tratar de ver si realmente se necesita eso y de pronto ir bajando a 20.000. Si yo tengo una rotación de 2 veces al año por producto en promedio, tratar de subirla a 4, ¿no es cierto? Tratar de subir a 5, y en esa medida, pues vamos a ir viendo que lentamente vamos a ir reduciendo espacios, tiempos, se incrementará productividad, eficiencia y todo lo demás. Ese es el enfoque, hacia allí debemos estar dirigidos, ¿no? Y obviamente, pues trataremos de dar algunas herramientas en estas clases, en estas 5 sesiones que tenemos, ¿no? Respecto a este punto, ¿no? Así que, bueno, si por ahí se animan, participan, consultan y todo lo demás. Empecemos entonces con la definición del almacén, ¿no? Aquí también podríamos decir, en realidad, que los almacenes, ¿cierto? Podemos verlos ahora ya con una visión mucho más amplia, ¿no? Una visión mucho más holística dentro de la empresa. Y ya que podríamos decir que no solamente estaríamos hablando de un espacio físico, sino que en la actualidad también podríamos referirnos tranquilamente a un espacio virtual, ¿no? Donde sí el tema de información, por ejemplo, se realiza, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos vamos a enfocar, por eso que se va a referir específicamente a esto, la definición, haciendo la aclaración, a el tema de bienes tangibles, ¿no es cierto? Y entonces, bajo ese ángulo, podemos decir entonces que los almacenes
son el espacio físico, ¿cierto? Ahí sí, ¿no? Si estamos hablando de bienes tangibles, pues necesita un espacio físico, ¿no? Y entonces, ojo que aquí no sobra ninguna palabra, no se está inventando, no es que está viniendo una inspiración para poder decir qué cosa es el almacén, ¿no? Utilizar las palabras de pronto más sencillas, pero que justamente refieran, ¿cierto? El sentido de un almacén en este caso. Entonces, podemos decir, el almacén es el espacio físico donde se custodia, ¿ok? El término ideal sería custodiar, ¿cierto? Guardar, ordenar, vigilar, ¿no? Custodiar, ¿no? ¿Qué significa custodia? Brindarle todos los cuidados necesarios, brindarle justamente toda la atención, mantenerlos, ¿cierto? En perfectas condiciones, en este caso, a los productos. Entonces, por eso el término exacto debería ser custodiar, ¿cierto? Y entonces podemos decir, el almacén es el espacio físico donde se custodian, ¿cierto? Y de ahí podemos tener infinidad, y es más, podemos pecar de dejar de mencionar algunos, podemos decir productos, materias primas, materiales, insumos, suministros, productos en proceso, productos semiterminados, productos terminados, EPPs, en fin. Pero entonces, ¿para qué complicarnos la vida, no? Entonces, donde se custodian justamente, ¿no? Productos, ¿no? Productos, ¿no? Bienes, si se quiere. Entonces, el almacén es el espacio físico donde se custodia, ¿cierto? Bienes de manera temporal, porque eso ya lo hemos explicado, ¿cierto? Nosotros no queremos que estén toda una vida, que se queden para siempre, ¿cierto? Nosotros queremos que se vayan ya, ¿ok? Entonces necesitamos, ese tiempo debe ser temporal, ¿cierto? Y sabemos que apuntamos a que sea cero. Entonces el almacén será el espacio físico donde se custodian los bienes de manera temporal, ¿no? Y en óptimas condiciones para su entrega cuando sean requeridos. ¿Ok? En óptimas condiciones. Cuando hablamos de óptimas condiciones, estamos hablando de buen estado de conservación y operativos, según sea el caso, ¿no es cierto? Operativos. Pues no podemos estar guardando, por ejemplo, almacenando celulares, ¿cierto? Y al momento que le entregamos la cajita bien limpia, el celular perfecto, todo, pero no funciona. No, entonces, tenemos en óptimas condiciones, implicará, ¿no? En buenas condiciones de conservación y operatividad. Perfecto. Eso, creo que con eso podríamos definir tranquilamente lo que viene a ser un almacén, ¿cierto? Que es distinto a un depósito, ¿cierto? Es distinto a un depósito. Gestión del almacén. Gestión del almacén. Entonces, cuando hablamos de gestionar, recordarán justamente en nuestras primeras sesiones, por eso nos abocamos mucho en las primeras sesiones, ¿no? Hoy más que nunca cobran sentido porque hacíamos repaso de algunos términos desde nuestra primera sesión, ¿no? Gestionar. ¿Qué es gestionar? Es hacer las cosas, ¿no? ¿Qué cosas? ¿No? Las cosas que figuran en nuestro plan, ¿no? Y en nuestro plan que figuran justamente objetivos que hay que cumplir para poder llegar a una meta. Entonces, cuando nosotros justamente nos enfocamos en un objetivo, empezamos a realizar una serie de actividades, a ejecutar esas actividades, ¿cierto? Que forman parte del plan, ¿no? Y de esta manera lograr justamente cumplir con el objetivo. Entonces, cuando empezamos a ejecutar esas acciones, no cualquier acción, sino esas acciones que justamente nos llevan al cumplimiento del objetivo, es cuando estamos gestionando, ¿cierto? Hemos empezado a gestionar. Y al final, justamente, sea que logremos los objetivos o no, serán medidos, ¿no? Por eso nuestra gestión es medible, ¿no? A través también de indicadores, justamente, el cumplimiento de estos logros, y así dirán, pues, si hemos tenido una buena gestión o lo contrario, ¿no? En el caso del almacén, ¿cuál es esta gestión? ¿Cuáles son estas actividades que tenemos que ejecutar dentro del almacén? Y entonces acá nos dice, ¿no? La gestión de almacenes se centra
principalmente en la recepción, el almacenamiento y el movimiento de productos hasta los puntos de consumo, sin olvidar el debido tratamiento de la información que se genera como consecuencia de la actividad diaria. Las empresas, por lo general, ahí rayado en negrita y subrayado, ¿no? Por lo general, ¿qué significa eso? Que no se cumple como una regla para todos. Cada empresa es libre de poder implementar, ¿no es cierto?, sus procedimientos. Pero por lo general, justamente nosotros hemos mencionado, ¿no?, su gestión se centra en los 3 procedimientos más conocidos, ¿no?, que viene a ser el procedimiento de recepción, el procedimiento de almacenamiento y el procedimiento de despacho, ¿cierto? Que justamente todas esas actividades, ¿no?, se juntan, tienen un inicio, un final, y por eso cumplen un fin y se van generando entonces estos procedimientos, ¿no? Cada procedimiento tiene entonces una finalidad. Por lo general, vuelvo a mencionar, las empresas entonces se centran en estos 3 procedimientos, ¿no? El procedimiento de recepción, el procedimiento de almacenamiento o almacenaje y el procedimiento de despacho. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cierto? ¿Cuál es la necesidad de los almacenes entonces? ¿No? Aquí es donde viene ya, es como que yo voy emocionado, sí, ya sé, tengo que reducir mis inventarios, tengo que reducir las existencias en el almacén, me están generando costos, tengo dinero paralizado, ¿no? Ahora ya entiendo, ver un almacén totalmente lleno, así esté ordenado, limpio, demarcado, precioso el almacén, un orgullo para mí, no significa que esté en buena salud, ¿no es cierto? Tenemos un almacén enfermo. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente empezar a medicarlo, ¿no? Entonces, no se trata definitivamente, pues, de hacerlo de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos que hacer el análisis, tenemos que hacer el diagnóstico y sobre eso ya entonces generar la receta, ¿no? Es decir, proponer alternativas, ¿no? Y de acuerdo ya a un consenso empezar a ejecutar. Pero ya tendríamos un objetivo, un horizonte, una visión, ¿cierto? Hacia dónde apunta la gestión del almacén. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos dice la necesidad de almacén. ¿Por qué tenemos que contar con almacenes? Dice desequilibrios entre oferta y demanda, ¿cierto? Nosotros sabemos que, ¿qué es lo que nos dice la cadena, la administración de la cadena de suministros, ¿no? Es llevar, ¿cierto?, los productos desde un punto de origen hacia un punto de destino en óptimas condiciones y cumpliendo las especificaciones y requerimientos del cliente. Entonces, para poder lograr eso, lo que nosotros necesitamos es, nos imaginamos una pista, ¿no es cierto? Nos imaginamos, por ejemplo, la Costa Verde y acá en Lima o la carretera Panamericana o la Marginal, en fin, y tenemos un punto de origen y un punto de destino. Para poder llegar desde este punto A a este punto B, esa carretera tiene que estar limpia, ¿cierto? De tal manera que cuando soltemos el carro pues recorra a una velocidad constante, vamos a ponerle 100 kilómetros por hora y vaya, sí, tranquilo, ¿no? Libre, despejado, y llega pues bajo esas condiciones, podemos inclusive arriesgarnos, si son 100 kilómetros por hora y se tiene que recorrer 1000 kilómetros, sabremos que en 10 horas estará llegando el vehículo, ¿no es cierto? Entonces, imagínense ustedes esta actitud para nosotros justamente también poder arriesgarnos, ¿no es cierto?, a poder brindar al cliente inclusive el tema de tiempos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que si surgen, porque puede surgir, ¿no es cierto?, en el camino, de pronto caen piedras, ¿no es cierto?, hay vidrios en la carretera, ¿no? Entonces tenemos que nosotros ir antes, anticiparnos y empezar a limpiar esa carretera, si hay un huaico, en fin, empezar a limpiar para que conforme vaya avanzando no vaya a detenerse. Cuando se detiene justamente por por esta falta de previsión, por esta falta de control, entonces ahí, ¡pac!, ¿qué se produce? Se produce justamente un retraso porque no avanza. ¿Cómo se denomina eso entonces en la gestión operativa? Se denominan cuellos de botella, ¿cierto? Y los cuellos de botella son justamente uno de los desperdicios que nosotros tenemos que buscar eliminar, ¿no?
Entonces, y ya se van generando otra serie de problemas. Entonces, los almacenes, ¿no? Al mantener un nivel de inventarios disponibles, pues ante cualquier incremento de la demanda, sea interna o externa en el mercado, pues va a poder cubrir, ¿no? Funge de un salvavidas momentáneo hasta que se pueda nivelar y se pueda cubrir, ¿no es cierto? Esa es una de las principales razones, ¿no? ¿Y por qué puede surgir esto? Porque la demanda del mercado en la mayor parte de empresas, como ya lo deben saber ustedes, justamente menciono nuevamente el curso del ciclo pasado, ¿no? En el que deben haber revisado métodos y todo de proyección de demanda. Entonces, nuestra demanda, ¿no es cierto?, podemos considerarla de dos maneras, ¿no? Una demanda conocida, ¿cierto? Y una demanda desconocida, que es la que forma generalmente el 95% de las empresas en el mundo. Y esta demanda desconocida, entonces, nosotros necesitamos proyectarla porque no podemos irnos a ojo cerrado. Entonces, cuando nosotros proyectamos la demanda, es eso, en función a datos históricos, ¿no es cierto? Es una proyección, ¿no es cierto? Entonces, y buscamos, obviamente, haciendo los ajustes correspondientes a través de ajustes estadísticos, matemáticos, buscamos entonces que esa curva de demanda se vaya cumpliendo, pero la vamos a ir nosotros siguiendo. Sin embargo, esa curva de la demanda, esa curva de consumo, podría sufrir lo que se llama desviaciones, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, una desviación hacia abajo de la curva implicaría que se está consumiendo mayor cantidad o hay una demanda, la demanda se ha incrementado en comparación con lo que habíamos pronosticado, con la comparación con lo que habíamos eh, pronosticado. Entonces, ante esa situación, ¿qué hacemos? Corremos con el riesgo de hacer un quiebre de stock, es decir, que nos quedemos en cero durante un tiempo, ¿no? Durante unos días, unas semanas, unos meses, qué sé yo. Y entonces allí se genera otro costo, ¿no es cierto? El costo de oportunidad, los costos ocultos, porque no se trata de que, bueno, pues ya vendí todo lo que tenía. No, no, no. O sea, el tema es cuánto dejé de vender. Y cuánto dejé de vender significa cuánto dejé de generar utilidades, ¿no? ¿Cuántas utilidades estoy perdiendo? O si es un tema interno, ¿no? Si tengo mucho peor, si tengo un quiebre de stock, pues entonces, ¿cuántos días dejo de producir? ¿Cuántos días tengo paralizadas las máquinas? ¿Cuánto se va a incrementar mi capacidad ociosa? ¿Cómo voy a cubrir la planilla de los trabajadores? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahí la importancia. Entonces, el mantener los almacenes con un stock de seguridad pueden afrontar de alguna manera, es un pequeño colchón que podría cubrir durante un mínimo tiempo, ¿no es cierto? Estos cambios, ¿no es cierto? Estos desequilibrios entre oferta y demanda, ¿no? Otra necesidad nos dice, mejora la calidad del servicio al cliente, se optimiza el tiempo de entrega y se reduce el riesgo de rotura de stock. Bueno, en la actualidad ya la inteligencia logística, ¿cierto? Ya no solamente está en función a la capacidad de almacenaje, en función justamente al radio de acción que le tocaría actuar, sino que también tiene muchísimo que ver la geolocalización, es decir, la localización de los almacenes de los centros de distribución y justamente las zonas a las que tendría que abastecer, ¿no? Es importantísimo entonces ahora ya niveles de inventario con localización de almacenes, ¿no? Sería la fórmula dinámica. 3, reducción de los costos logísticos, ¿no? En ocasiones resulta más rentable realizar aprovisionamientos en grandes cantidades, ya que se consigue rappels, descuentos, ¿no? Ofertas. Bueno, puede ser, se tiene que analizar. Es momento para hacerles dos consultas. Las primeras, si tienen alguna intervención, alguna consulta, si se va entendiendo. Y la segunda es si llevaron justamente el ciclo pasado, lo que viene a ser la fórmula de Wilson, el lote económico de compra y el lote económico de compra con descuentos, ya que este punto 3 se refiere a eso.
Si alguien podría responderme, le voy a agradecer bastante. Gracias, señor Murillo. Preocupante. Preocupante. Muy bien. Bueno, no hay problema. Entonces, el tema es los tiempos que... muchas gracias, señorita Solange. Bueno, parece hoy día, les agradezco sí que participen, que me puedan dar el feedback, porque la verdad, si no fuera por el señor Murillo, Fernández y el señor Villanueva, pues ni hablar, ¿no? Ahora ya con usted, al menos que ya veo que estamos, sí nos estamos siguiendo la sesión entonces. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer, ¿no? Porque ¿qué sucede? A ver, en este punto 3, por ejemplo, en este punto 3 a lo que se refiere es que muchas veces, ¿no es cierto? A través de la fórmula de Wilson, a través del lote económico de compra, que es lo que vamos a ver entre la sesión de hoy y la próxima ya con los casos de aplicación, es que esta fórmula nos permite justamente encontrar un equilibrio en los costos, de tal manera que al calcularlo, nos indica cuál es la cantidad que nosotros tenemos que comprar por vez, ¿no es cierto? Y esa es la cantidad porque realmente la fórmula logra un equilibrio entre los costos logísticos, entre los costos de ordenar y entre los costos de posesión de inventarios. Y entonces por algo nos dice, ¿no? Compra 300 unidades, ¿no? Porque si compras 310, van a subirte los costos, ¿no es cierto? O si compras 250, se van a elevar los costos. Tienes que comprar 300, es lo que yo te sugiero, nos dice Wilson. Sin embargo, surgen justamente alternativas en las cuales, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, voy a comprar 300. Listo, de acuerdo a lo que me dice Wilson. Y a la hora que voy a comprar, de pronto el proveedor me dice, ¿no? Obviamente yo lo estoy hablando de manera coloquial porque esto definitivamente son a través de documentación formal y todo lo demás, ¿no? Pero de pronto agarra y me dice, pues, ¿no? Mira, llévate los 300 a este precio, a 10 soles, pero ojo, si me llevas por encima del millar, te doy 25% de descuento, ¿no? Entonces, ahí tampoco yo no puedo decir, ya, perfecto, no, me lo llevo, entonces me llevo un millar. No, pues entonces ahí yo tendría que hacer justamente los cálculos correspondientes, los cálculos comparativos, para poder determinar, ¿no? Si me conviene o no me conviene comprar un millar. Porque si yo compro una mayor cantidad de unidades que voy a llevar a mi almacén, voy a ocupar más espacio. Una cosa es ocupar mi almacén con 300 unidades y otra cosa es ocupar mi almacén con 1000 unidades. Voy a triplicar el espacio que van a ocupar. ¿Cuánto representa ese costo? Pero por otro lado, ¿cierto? El hecho de comprar 1000 unidades implica que yo me voy a acoger a un costo de adquisición mucho menor, al 25, con el 25% de descuento. Entonces ahí lo que tengo que comparar es si este descuento cubre y más, ¿cierto? Lo que representaría el costo de almacenaje, el costo de posesión de inventarios. O son iguales, en ese caso no me conviene, o es menor, mucho menos, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo tomar una decisión así porque sí, tendría que hacer los cálculos correspondientes para poder tomar decisiones. Entonces, aquí es como, bueno, pensé que estaba errado, ¿no? Pero sí, acá dice, ¿no? En ocasiones resulta, ¿no? Y esa en ocasiones, ¿cómo saber si es esta ocasión? Pues tengo que hacer la comparación correspondiente, ¿no? Las funciones del almacén, entonces, como las mencionamos, giran en función principalmente a estos procedimientos, ¿no? Aquí podemos ver entonces dentro de las funciones del almacén, la recepción de mercancías, la recepción de productos,
donde se realizan pues una serie de actividades, ¿no es cierto? Desde el momento ya de la generación de la orden de compra, es decir, la información que recibe el almacén, en la cual se activa, le están indicando justamente, prepárate, te estoy enviando la orden de compra porque ya se formalizó justamente la adquisición y ahí te indica la fecha en la que va a llegar, te adjunto el packing list para que sepas cómo va a llegar, para que sepas el espacio que necesitas, para que sepas las herramientas y el personal necesario para que puedas justamente realizar la manipulación de la carga. En fin, ¿cierto? Entonces ya ahí, en una verificación y registro de la orden de compra, propiamente ya cuando llega el aforo, ¿no? La desestiva, la descarga, el control cuantitativo, cualitativo, las pruebas físico-químicas, en fin, la codificación ya una vez que se tiene el OK, y finalmente la generación de la nota de ingreso, es decir, que ya nos hacemos responsables del ingreso de estos inventarios, ya forman parte de nuestra custodia, ¿cierto? Es una de las funciones, la función de recepción, una función obligatoria, pues, en el almacén, ¿no es cierto? Por algo decíamos que funge el rol de los almacenes es la puerta de entrada, ¿no? Y a través de la recepción justamente se realiza el cumplimiento de este rol, ¿no? La recepción. El almacenamiento, ya una vez que ingresan, ya forman parte, o sea, hemos adoptado, son nuestros hijos ya estos bienes que están ingresando al almacén, entonces hay que darles nombre, hay que darles un lugar donde van a permanecer, donde van a dormir. Entonces, hay que brindarles entonces los códigos de ubicación, los códigos de identificación, ¿no es cierto? Considerar justamente cuál es su peso, cuál es su volumen, para que de acuerdo a eso se pueda ver los lugares más idóneos y también a la vez de acuerdo a la demanda, ¿no? De acuerdo a la rotación del producto, ubicarlos pues en zonas que tengan un mayor alcance, por ejemplo, a la zona de packing donde se va a realizar el embalaje. Es decir, que no se recorran grandes cantidades para tratar de encontrarlos, ¿no? Grandes distancias, perdón, para tratar de encontrarlos, ¿no? Ahí por eso nos dice buscar la optimización de los recorridos en el picking, ¿no? En el video, por ejemplo, mencionan, ¿no? Esta tremenda herramienta que ya tiene unos buenos años en el mercado, ¿no? Que es el voice picking, ¿no? El pick to light también es otro, que son justamente, ustedes deben haber visto, como acá podemos ver en la imagen, ¿no? De pronto están con unos auriculares, ¿no es cierto? Y a través de ahí, pues de la automatización, un software, la voz de un tipo Alexa ahí le va diciendo, ¿no? Este, arman una ruta de tal manera que no tengan que estar pasando por el mismo camino dos veces, sino que tenga la mejor ruta entre que realiza el inicio del picking y la culminación de la preparación de pedido, ¿no? Y le va diciendo las ubicaciones y, y, este, y midiendo justamente los tiempos, ¿no? Es toda una guía este software, ¿no? El voice picking. O el pick to light, que es a través de encendidos, ¿no? Una vez que uno ya ha tomado el producto, el primer producto, por ejemplo, automáticamente le manda una señal de luz donde se encuentra el siguiente producto que figura en la lista, ¿no? En la lista de pedido, por ejemplo. En fin, o sea, hay una serie de alternativas tecnológicas en la actualidad que se pueden implementar, que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, tenemos también que, como función, la conservación y manutención. Nosotros buscamos que no se enfermen, pues, nuestros productos, ¿no es cierto? Que estén sanos, que estén óptimos, para que en el momento que los pidan, pues ni hablar, se les entregue justamente en las mejores condiciones. Y para eso, entonces, hay que ver las condiciones, por ejemplo, de temperatura que necesita, ¿no? Ahí es donde surge la cadena de frío, el tema de la humedad, el tema del aire necesario, el tema de iluminación, ¿no? El tema de fumigación, los controles correspondientes, las auditorías para darse cuenta justamente de que va marchando bien, ¿no? La elección del medio de transporte de acuerdo a la fragilidad del producto, de acuerdo al peso, al volumen, ¿no? A las ubicaciones que se les puedan asignar. En estas tiendas por departamentos, por ejemplo, dedicadas inclusive al tema de construcción, al tema de cerámicos, ¿no? Nosotros como clientes, cuando ingresamos, por ejemplo, a una de estas tiendas, no nos percatamos que se están manejando de pronto donde nosotros ingresamos realmente es un almacén, ¿no?
un almacén disfrazado como una tienda disponible, ¿no? Y es precisamente donde nosotros hasta inclusive hacemos de trabajadores de almacén y sin cobrar sueldo, ¿no? Porque nosotros mismos agarramos y en muchas ocasiones realizamos el picking, nos vamos a caja y realizamos el packing inclusive de nuestros productos, ¿no? No nos pagan nada y nosotros cumplimos con nuestro tiempo. ¿Con quién nos vamos a quejar si somos demasiado lentos? En fin, entonces, pero sin embargo, podemos percatarnos nosotros que hay algunas cosas que rompen la lógica supuestamente para nosotros, porque si yo estoy seguro, si ahorita les pregunto, los artículos pesados, ¿dónde se deben colocar? Todos me van a decir, ¿no? En los niveles bajos, ¿cierto? Si los más pesados se ponen abajo, pues, ¿no? Precisamente por su tema de peso, y los más livianos arriba. Bueno, pues ustedes fíjense y se darán cuenta que ya no tanto es así, ¿no? Lo que sucede es que de pronto se están manejando, donde nosotros ingresamos no es a la tienda propiamente, sino al almacén. Y en el almacén lo que se tiene es un almacén mayor y un almacén de diario, donde el almacén mayor justamente se encuentra en los niveles superiores de los racks, ¿no es cierto? Y esos racks ya están hechos para soportar justamente grandes cantidades, pesos elevados, ¿no es cierto? Así que ya no es un problema, se cuenta con las herramientas necesarias. O sea, es increíble, ¿no? Nosotros ya estamos por ahí haciendo una compra y de pronto pasa un montacargas, ¿no? O un apilador eléctrico, cierran un pasillo unos segundos y automáticamente, obviamente con la utilización de estas herramientas, de estos equipos, ¡pum!, agarran, bajan de un quinto nivel hacia el primer nivel para ponerlo en el almacén de diario, es decir, para la zona de picking, ¿no? Un determinado producto. Listo, aperturan nuevamente el pasillo y ahí ellos tienen ya un plan, ¿no? Una programación de la que tienen que hacer en el día a día, ¿no? Y eso lo va dando el sistema justamente a raíz del control de los inventarios, del control de las existencias. Como lo saben, pues obviamente van facturando en caja, ¿no? Y conforme van facturando en las cajas registradoras que están unidas justamente a este software, van descargando los niveles de inventario, ¿no? Entonces, donde van a llegar a un punto de pedido, donde nuevamente lanzan su pedido e inclusive ya no es necesario a veces ni generar unas órdenes de compra o cosas por el estilo, ¿no? Ya esto es por un intercambio electrónico de datos, ¿no? De información, que es lo que se conoce ahora como EDI, ¿no? El intercambio electrónico, o simplemente ya el software lanza automáticamente un aviso al proveedor, ¿no? Lo más, en todo caso, lo más simple es que ahí al pie de la pantalla de la persona que está gestionando el tema de inventario, pues le sale un avisito, ¿no? Es momento de, ¿no? Has llegado al punto de pedido, ¿no? Lanza tu pedido por tantas unidades, en fin. Y de acuerdo a todo eso a lo que se programa. En fin, es todo pues una red, ¿no? Toda una conexión que se tiene que llevar, tiene que estar totalmente articulada, ¿no? Muy bien. Entonces, inclusive el tema del almacenaje, ¿no? En la actualidad, ya no es por espacios determinados para un producto, ¿no? Antes de pronto se tenía en un rack, ustedes saben que está columnas, niveles y la intersección de entre ellos forman los nichos, ¿no es cierto? Los cubículos, que es lo correcto es llamarlos espacios, ¿no es cierto? Y en los espacios justamente de estos almacenes, pues lo que se tiene es se tiene justamente reservado para un determinado producto, como por ejemplo puede ser aceite de determinada marca, ¿no? Y entonces cuando llegue el aceite, bueno, ocupa pues todo el volumen del espacio, pero conforme se va realizando la venta, la rotación, pues van bajando los niveles en ese espacio y va quedando libre, va quedando vacío, es decir, se está haciendo un uso ineficiente del espacio, ¿no? Hay espacio ocioso, inutilizado. Entonces, a diferencia de lo que pueda sonar, ¿no? Un almacenaje ordenado con ubicaciones, ¿no? Entonces, la alternativa ahora es un almacenaje caótico, ¿no? Y caótico viene de caos, ¿no? Y entonces asusta y dice, no, pues ¿cómo voy a trabajar con un almacenaje caótico? Pues no sé lo que se hace ahora, ¿no? Obviamente que se necesita para eso mucho ya de herramientas tecnológicas, ¿no? Que están hace muchísimo tiempo presentes también en el medio, ¿no? Ya desde el momento que llega un producto, por ejemplo, tenemos balanzas en el mercado, ¿no? Balanzas que ya no solamente nos dan el peso, ¿no? Son balanzas que están conectadas ya justamente a los terminales y a la base de datos, donde automáticamente esta balanza nos brinda ya no solamente el peso del producto, como menciono, sino también las dimensiones del producto, ¿no? Del embalaje, por ejemplo. Y automáticamente nos brinda una lista de alternativas en orden donde puede ir la ubicación de esta caja.
Es decir, ya no respeta que si es aceite tiene que ir con los aceites, ¿no? O al lugar donde estaba la marca, no, sino que va a colocar justamente los productos de acuerdo a las características, ¿no? De la línea y al peso o volumen que se encuentre disponible, de tal manera que se hace un uso eficiente de los espacios, reducción de costos totales, totalmente, ¿no es cierto? Pero obviamente, si nosotros almacenamos justamente ahí el nombre, ¿no? De manera caótica, sin contar con un soporte, es decir, mínimo un software, pues entonces va a ser un tremendo dolor de cabeza ubicarlos cuando se realice el picking, ¿no es cierto? Pero si tenemos ese soporte, pues nos van a indicar justamente, ¿no? Ahí justamente lo que mencionaba su compañero, ¿no? Es ahí donde nos dice, ¿no? Nosotros lo programamos en base a FEFO, a FIFO, LIFO, y ahí automáticamente nos lanza qué lotes son los que debemos de considerar primero en dichas ubicaciones. ¿Ok? Muy bien. La capacidad de almacén, bueno, como les menciono, va a depender muchísimo, ¿no es cierto?, de los espacios, o los espacios van a depender muchísimo de las características propiamente de los embalajes, ¿no? Del peso y volumen, ¿no? El peso y volumen, porque ya nosotros también, de acuerdo a este ejercicio que hicimos, si mal no recuerdo, de cajas de leche, ¿no es cierto?, en una góndola, sabemos pues que por un lado podemos tener la facilidad de colocar una gran cantidad de embalajes, pero por otro lado tenemos la limitante del peso, o lo contrario, ¿no? Tenemos una gran capacidad en peso, pero sin embargo el volumen no lo permite. Entonces, es en base al balance también de estas características en que nosotros vamos a ver la capacidad de almacenaje, ¿no? Aquí nos menciona el stock de seguridad, ¿no? Y aquí tenemos más o menos, o sea, una fórmula de cómo podemos encontrar el stock de seguridad. Sin embargo, ¿cierto? Nada, hacemos revisando un ejercicio en una diapositiva, ¿no es cierto? Lo vamos a revisar posterior al repaso que hagamos de la fórmula de Wilson, ¿no? Consideramos simplemente, o no sé si ahí se puede entender, ¿no? ¿Qué nos dice que es la capacidad de almacén? Por ejemplo, nos dice que las ventas anuales son de 20.000 unidades, ¿no? Y se tiene un stock de seguridad de 15 días, ¿ok? El stock de aprovisionamiento basado en... Bueno, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos, ¿no? Se quiere sacar más o menos el consumo promedio mensual, ¿no es cierto? Y si se tiene 20.000 unidades anuales entre 12, entonces tenemos 1.667 unidades de mensuales, ¿no es cierto? Mensuales, unidades mensuales. Ahora, ¿cómo le sacan el stock de seguridad a esto? Justamente se tiene las 20.000 unidades entre 365 días, tendríamos el consumo por día. Por 15 días, que es lo que representa el stock de seguridad, nos sale 822 unidades. Entonces, para un sistema de posición fija, dice, lo que se necesita es, ¿cierto?, el consumo promedio más el stock de seguridad. Por eso es que ahí se suma 1.667 más el stock de seguridad 821, nos daría el total, el máximo del lote que tendríamos que conservar en el almacén, ¿no? Y si se trata de un sistema de posición aleatoria, es decir, caótica, ¿no es cierto? Lo que se hace es justamente revisar, considerar el consumo entre dos, es decir, un consumo promedio, ¿no es cierto? Ahí por eso podemos ver 1.667 entre dos más el stock de seguridad. Pero con calma, no se preocupe, esto lo vamos a revisar de todas maneras, aunque me preocupa un poco, como les digo, porque esto lo hemos tenido que ver, ¿no? Yo dicto, en este ciclo, por ejemplo, si estoy dictando gestión de aprovisionamiento, inventarios, y de hecho estamos dándole, ¿no es cierto?, mucho punche a este tipo de ejercicios, a la fórmula de Wilson. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Nos quedan 11 minutos. Les pido por favor su participación, porque después, vuelvo a repetir, a veces algunos se incomodan, se molestan un poquito, pero es la verdad y yo como docente tengo que decírselas, pues, ¿cierto? Así no estén... Profesor, Adelante. me faltó leer ya pasó la página, un ratito, no se podría mostrarme ¿Está? Sí, profe. Cuando usted acá lo divide o lo multiplica por 15 o dice, y el stock de seguridad de 15 días, ¿usted quiere decir que está considerando que 15 días máximo se puede, o sea,
de tener en el almacén? ¿O a qué se refiere cuando dice el stock de seguridad de 15 días? A eso voy, justamente, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Al ocho pecho hay que ver cómo zanjamos esta pequeña brechita. A ver, olvídese de esto, ¿no? No nos sirve correr tampoco si es que no se entiende, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Mire usted, el stock de seguridad, partiendo por ahí, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve un stock de seguridad? ¿Cuándo es necesario tener un stock de seguridad? Partimos de cosas sencillas, de cosas simples. Yo tengo 20 bodegas cerca a mi casa. En todas las bodegas venden azúcar. No hay ningún aviso adicional, no se avecina ningún acaparamiento, ninguna escasez, los mercados internacionales están manejando, el precio del azúcar se mantiene estándar y todo lo demás. Entonces, yo tengo la necesidad de comprar 100 kilos de azúcar y llevarlos a mi casa, ocupar un espacio, ¿no? Si lo tengo, si por ejemplo un día cualquiera en la producción, en la cocina, ¿no? En el producto llamado desayuno, se me acaba el azúcar justamente por falta de previsión, porque yo ya debía haber visto que se estaba agotando, debo de tener un punto de reposición y en ese momento decir con anticipación antes que se acabe, voy a comprar 1 kilo de azúcar a la tienda, ¿cierto? Bueno, ni hablar. Pero no tengo la necesidad de comprar, sería una locura, algo ilógico, comprar 100 kilos de azúcar, porque no los necesito, porque si se acabara, por último, ¿no es cierto? Mi tiempo de respuesta para poder abastecerme de azúcar es lo que yo pueda demorar en caminar a la bodega. Si tengo 20 bodegas disponibles cerca a casa, entonces no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido. Va a ser un reaprovisionamiento rápido, inmediato. Entonces, está de más tener un stock de seguridad. Llegan visitas a casa y de pronto se van a quedar, ¿no es cierto? Se van a quedar 20 días, ¿no es cierto? 20 días en casa. Obviamente se va a incrementar el consumo de azúcar en casa. Yo hago en base a una proyección, digo, pues no, o sea, más o menos en casa consumen 50 gramos por desayuno. Entonces, muy bien, si vienen entonces por 20 días, si vienen 5 personas a quedarse en mi casa, ¿no? La familia, en fin, entonces pues ya yo mi proyección, ¿cierto? Del consumo de azúcar. Y sobre eso hago pues un reabastecimiento extraordinario por ese periodo, por ejemplo, ¿no? Porque ya conozco, ¿no? Sin embargo, vamos a imaginar que se empieza a desviar el consumo de lo que yo había proyectado. Es decir, de pronto 3 de los que vinieron a casa, 3 de los 5 familiares que vinieron a casa, comen una barbaridad, ¿no? Consumen una barbaridad de azúcar. Y es prácticamente el doble, no consumen 50, sino 100 gramos de azúcar en el desayuno, e inclusive toman 2 veces al día, ¿cierto? Consumen azúcar en casa. ¿Qué va a pasar entonces con lo que yo había proyectado? ¿Cierto? Yo había proyectado mi demanda y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lentamente se va a empezar a consumir más rápido. Entonces, aquello que tenía que durar para los 20 días que se iba a quedar, yo veo que se está yendo en picada y va a llegar antes de los 20 días, va a llegar a 0. Entonces, cuando llegue a 0, ¿qué va a suceder? Me voy a quedar desabastecido, ¿cierto? Entonces, ante esa situación, ¿cuándo surge el stock de seguridad? El stock de seguridad, en el primer punto que le mencionaba, ¿cierto? No debemos generar stock de seguridad donde no hay la necesidad, porque representa un costo. ¿Cuándo se debe generar un stock de seguridad?
Cuando justamente la demanda es proyectada, es decir, cuando trabajamos en función a una demanda desconocida. Es un pronóstico de demanda. Y si es un pronóstico, significa que está sujeta a cambios, ¿no es cierto?, inesperados. Pero si la controlamos, justamente nosotros podemos enfrentar ese problema. Y es ahí donde surge el concepto de stock de seguridad, para poder enfrentar situaciones irregulares, ¿no es cierto?, para poder enfrentar situaciones atípicas, para poder enfrentar principalmente desviaciones en la demanda. ¿Qué es lo que ha sucedido con el comportamiento de mi proyección? ¿No? Se empieza a consumir, entonces se está generando una desviación y probablemente una desviación estándar. Entonces, ante esa situación, yo genero mi stock de seguridad, un verdadero stock de seguridad. ¿Cómo es que llego, en este caso, por eso les decía, no porque no quisiera repasar el momento, sino que, por ejemplo, acá ya nos dice, ¿no? 15 días, acá nos dice, hay que considerar, y el stock de seguridad es de 15 días. Entonces, punto uno sería, pues, para que no sea un engañamuchachos, es más bien, ¿cómo se calcularon esos 15 días? ¿En función a qué puedes considerar 15 días? Y para eso, justamente, hay sistemas, ¿no es cierto? Hay sistemas que nos permiten determinar el stock de seguridad. Pero primero tenemos que pasar por el lote económico de compra simple, que es la fórmula de Wilson. Entonces, sobre esa base, nosotros proyectar. Porque si no, es una engaña, muchachos. Pues, o sea, a mí ya me dicen 15 días de stock de seguridad. Ok, aplique usted en su empresa, ¿no es cierto?, lo que le han enseñado. ¿Y quién me va a decir, profesor, cuántos días de stock de seguridad? Tenemos que calcularlo, pues, ¿no? Y entonces, ¿o siempre va a ser 15 días? Claro que no. O sea, vuelvo a repetir, está en función de una desviación de la demanda. Bueno, pero si lo que queremos entender es, por eso que no hice hincapié, ¿no? Debería explicarles más bien, espero que se haya entendido, el sentido de stock de seguridad, ¿no es cierto? No es que vamos a poner siempre esto. No. O sea, tenemos que entender cuándo es que aplicamos el stock y por qué lo aplicamos el stock de seguridad. En este caso nos dicen, bueno, 15 días, o sea, ya nos resolvieron el ejercicio, pues ya si nos dicen 15 días, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nos dice, el consumo anual es de 20.000 unidades, anual. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo haría para encontrar, ¿no es cierto?, el consumo diario? Pues entonces divido, si no me dicen nada, lo divido entre todos los días del año, ¿no es cierto? 20.000 entre 365 me dará el consumo por día. ¿Y para cuántos días de stock de seguridad necesito? Para 15. Entonces será el consumo por día por 15 días. Esa será la cantidad de stock de seguridad. Y es por eso que aquí es lo que hacen, ¿cierto? 20.000 unidades, que es el consumo por día, al año, perdón, entre los 365 días al año le sale el consumo diario. Y como acá nos dice que son 15 días de stock de seguridad, lo multiplica por 15. Y entonces aquí consideran que el stock de seguridad son de 822 unidades. ¿Ok? Entonces, pero el tema, lo que nosotros realmente necesitamos, ¿no es cierto?, entender, comprender, y que lo hemos debido saber ya del siglo pasado, es el stock de seguridad, ¿cierto? ¿Cuándo se aplica? ¿Por qué? ¿Cierto? No sé si hasta aquí cubrimos la consulta o todavía hay, o no, o hay otra consulta, por favor. Correcto. Y lo que consultaba con respecto a la cantidad, ¿cómo salió? ¿Todo bien? ¿Sí? Wow. Genial, muchas gracias. Perfecto. Entonces, lote económico de compra, el tema que estamos con la hora. Al menos no sé si me regalan 5 minutos para repasar las formulitas. Genial, muchas gracias. Y me regalan 5 minutos para repasar algunas formulitas, hacer el repaso. De pronto por ahí recordamos que sí lo hemos llevado, no lo sé. Sí, por favor. Ok, para que la próxima clase tengamos netamente la parte práctica de los ejercicios. ¿Sí? Genial. Lote económico de compra. Repasamos. Fórmula de Wilson. ¿Qué significa lote? Genial, gracias. Uy, son lo máximo, muy amables.
¿Qué significa lote? Lote significa cantidad, ¿correcto? Cantidad, ¿no? O sea, cuando van a lotizar, inclusive terreno, ¿no? No hablan de lotes, perfecto, es decir, de una cantidad determinada representada en un todo, ¿ok? Entonces, cuando nos dicen lote económico, entonces es aquella cantidad que me represente justamente la menor generación de costos, ¿correcto? Si yo ahorita no recuerdo nada, no hay problema, pero en todo caso yo empiezo a preguntar y por eso sería interesante, bueno, ahorita ya estamos con el tiempo, pero que empiecen a justamente a surgir consultas, ¿no es cierto?, de este tipo, ¿no? Que muestran justamente el interés y muestran también, o sea, en realidad, la necesidad de comprender, ¿no? No solamente de revisarlo para dar un examen y aprobar, sino la necesidad de comprenderlo. Entonces, por ejemplo, profesor, ¿qué significa lote? Y cuando se refiere económico, ¿a qué se refiere? A reducir costos. ¿Qué costos, profesor? Los costos logísticos. ¿Y cuáles son los costos logísticos? Los he explicado, no hay ningún problema. Tenemos principalmente el costo de posesión de inventarios, es decir, lo que se gasta por ocupar el espacio en el almacén, el costo de generar una orden, es decir, ¿cierto? Todos aquellos equipos, herramientas, mano de obra que participan cuando vamos a generar una orden de compra, cuando vamos a generar un pedido, se van acumulando. Cuando estos costos se equilibran, es decir, son iguales el costo de ordenar y el costo de posesión de inventarios, es el punto de equilibrio, es decir, en ese momento es la cantidad más, entre comillas, no utilizo este término, pero de pronto para que se pueda entender muchísimo más claro, va a ser la compra más barata que vamos a poder hacer. ¿Ok? La compra más barata. Y entonces es, en otras palabras, la más económica. En otras palabras, la menos costosa. Eso es lo que nos va a decir esta fórmula de Wilson, el lote económico. Y está representado con la letra Q. Q significa unidades por pedido, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros realicemos los cálculos que corresponden, nos va a votar, ¿no? Tienes que comprar 25 unidades por pedido. Tienes que adquirir 873 unidades por pedido. ¿Ok? Entonces, y obviamente tendré que hacer los pedidos que sean necesarios hasta que cubra la demanda. Eso representa Q. Eso es lo que nos va a dar Q. Eso es la fórmula de Wilson. 2, bueno, aquí no hay ningún problema. A representa el costo de generar una orden de compra. Es decir, rápidamente, cuando yo voy a generar una orden, en primer lugar, a buena hora si tengo un catálogo de proveedores, tengo proveedores homologados. Simplemente voy, recurro, saco los 3, armo el cuadro comparativo, saco las firmas y listo, ya está. O de repente yo mismo tengo esa autoridad y automáticamente envío la orden de compra. Son costos mínimos, los cuales se pueden ir implementando, como por ejemplo en el caso de no contar con proveedores, o sea, un producto nuevo, no contar con proveedores de dicho producto, ¿no es cierto? No tenga proveedores homologados para dicho producto, entonces tengo que buscar, tengo que averiguar, hay una demanda de tiempo, participan muchas personas, desde los operarios de almacén que tienen que brindar información, hasta los gestores de compra que tienen que salir a buscar al mercado, hacer las llamadas correspondientes, investigar, indagar, armar, sacar firmas posiblemente al jefe de compras, al jefe logística, al gerente inclusive de operaciones, en fin. Entonces, participan una serie de personas que invierten su tiempo y ese tiempo se les paga, la empresa les paga, ¿cierto? Cada uno tiene un costo por minuto, tiene un costo por hora. Entonces, todo eso se acumula y ahí es que luego se prorratea entre las cantidades de órdenes que se han emitido. Y por eso es que surge este costo unitario. A es el costo de generar una orden de compra. Termino ya, no se preocupen. D, ¿qué significa D? D es la demanda. D mayúscula, demanda anual. ¿Siempre va a ser anual, profesor? Sí, siempre. Así que mucho cuidado, porque por ejemplo nosotros nos pueden decir que la demanda o el consumo es de 10 unidades por día. Eso no es lo que voy a poner en mi fórmula. Esas 10 unidades por día tendré que multiplicarla por la cantidad de días útiles, de días laborables, y recién podré encontrar la demanda anual. Siempre tiene que ser demanda anual. Y acá dice costo, yo diría que más bien es una tasa, porque I es un porcentaje, ¿ok? Es la tasa de posesión de inventarios. Y C sería el costo de adquisición. Si yo multiplico C por I, me va a dar el costo de mantenimiento. O sea, lo que figura aquí en el denominador es igual a costo de mantenimiento, CM, que también es unitario. Es el costo de mantener una unidad ocupando un espacio
durante un año. ¿Ok? ¿Y cómo encuentro yo este C por I, que es el costo de mantenimiento? ¿Cierto? Y me lo tendría que brindar el área financiera. Y me tendría que brindar, si no hay el área financiera, el área contable, en función justamente a todos los egresos que se realizan por conservar los productos en el almacén. Un ejemplo, y con esto sí cierro, sería, por ejemplo, si yo soy tengo mi empresa que se dedica a la comercialización de artefactos eléctricos, entonces yo compro 10 televisores, el costo de adquisición para mí de los televisores han sido de 500 soles cada uno, y entonces el área de finanzas agarra y me dice, mira Carlos, si tú no vendes estos televisores en un año, ¿ok? La tasa de posesión representa el 50%. ¿Qué significa esto? Entonces, que si yo no logro vender un televisor en un año, ¿correcto? A mi empresa le habrá costado el 50% del costo de adquisición. ¿A cuánto lo adquiría? 500 soles. Es decir, el costo es de 250 soles. Me ha costado tenerlo en el almacén durante un año sin movimiento, 250 soles. Y no por eso significa que el siguiente año va a ser otros 250 soles, porque el crecimiento es exponencial. Entonces, el siguiente año lo más probable es que el costo de mantenimiento supere al costo mismo de adquisición. Por lo tanto, tendré una bomba en el almacén, es decir, cada día que pase será más costoso. Y yo me engañaré pensando que lo que tengo en el almacén, ahí está mi dinero. No, no hay dinero. Más bien ese monstruo que estás viendo allí te está quitando el dinero día a día. Por eso ahí surge justamente a veces decisiones como de regalar, donar, en fin, los productos. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos formulitas, el número de pedidos al año, que representa, por ejemplo, si a mí me sale, yo tengo una demanda de 1.200 unidades y tengo que me sale un lote de 300 unidades, entonces, ¿cuántos pedidos tendré que hacer al año? Si hago un pedido son 300, si hago dos pedidos serán 600, si hago tres pedidos serán 900, si hago cuatro pedidos serán 1.200, entonces tendré que hacer 4 pedidos, o lo que es lo mismo que sería mi demanda 1.200 entre, ¿no es cierto?, el lote de compra que son 300 igual a 4. Eso se refiere el número de pedidos al año. Y finalmente, T. ¿Qué significaría T? T es la frecuencia. Ok, si voy a pedir entonces 4 pedidos de 300 unidades en el año, ¿cada qué tiempo tendré que hacer el pedido considerando que trabajo 300 días al año? Ah, bueno, si trabajo 300 días al año y voy a hacer 4 pedidos, entonces será 300 entre 4, cada 75 días hábiles, laborables, tendré que hacer un pedido. Jóvenes, muchísimas gracias por su paciencia. Imagino que tienen que ingresar a otra clase. Se nos fue el tiempo, pero no lo hemos perdido. Se ha invertido, en todo caso. Y igual, revisemos, en todo caso, lo visto. Me rogaría si pueden para la próxima semana realmente que puedan revisar también el video. Y ahí concluiremos con algunas fórmulas y los ejercicios correspondientes. ¿Alguna consulta adicional que tengan para el día de hoy, mis estimados jóvenes? Creo que ya me dejaron. Listo. Ok, señor Murillo, muchísimas gracias. Muy amables. Perfecto, sigan cuidándose. Un fuerte abrazo. Dios mediante, entonces nos estamos encontrando el próximo martes. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Listo. Gracias, muy amables. Cuídense mucho. Gracias.